Buenas tardes, profesor. En este momento vamos a hacer la presentación de la actividad de aprendizaje de construcción de base de datos. El grupo está conformado por Laura Medina Perdomo y quien les habla, Andrés Sebastián Cabrera. En este momento mi compañera Laura va a iniciar con la primera pregunta. Bueno, ¿qué es un diagrama de entidad-relación? Un diagrama de entidad-relación es una representación visual utilizada tanto en ingeniería de software y en base de datos para modelar la estructura lógica de una base de datos, como podemos ver aquí en la imagen que estamos presentando. Se utiliza para describir las entidades, las relaciones y los atributos, que son las características, o los tres elementos más importantes de este modelo de entidad-relación. ¿Qué son las entidades? Las entidades son objetos del mundo real o conceptos abstractos que tienen una existencia independiente en base de datos. Por ejemplo, un cliente, un producto, aquí también tenemos lo que son atributos. ¿Qué son los atributos? Los atributos son propiedades o características de las entidades. Por ejemplo, un cliente podría tener como atributo el nombre, la dirección. Y también tenemos las relaciones, que describen cómo las entidades están conectadas, entre sí. Cada entidad conectadas entre sí. Un ejemplo de esto es entonces que una compra en línea, cómo se conecta el cliente y el producto. Esta es la relación entre cliente y producto. Entonces, digamos que en un modelo de entidad-relación encontramos unas figuras, que es como lo que vemos en la imagen. Los rectángulos que representan las entidades, al lado va a tener los atributos que son como óvalos y los rombos van a representar lo que son las relaciones. Aquí tenemos también las cardinalidades que representan que muchos a muchos. eh, y pues más adelante vamos a explicar sobre esto. ¿Qué es un diagrama entidad, un diagrama de relación? Un diagrama de relación, ya aquí pues digamos que desaparecen las relaciones entre comillas, porque ya aquí no vamos a ver que ovalitos, que cuadros, rectángulos, rombos, sino que aquí ya vamos a ver más que todo son tablas. ¿Listo? Este diagrama de relación es un modelo de representación gráfica, es un modelo de relacional de base de datos que se enfoca en la estructura de las tablas, columnas y las relaciones entre ellas. Es una evolución del diagrama de entidad-relación, donde las entidades se traducen en tablas y las relaciones se implementan mediante claves primarias y claves foráneas. Este diagrama pues nos muestra como tres cosas importantes que son las tablas que representan las entidades del modelo, las columnas que representan los atributos o campos de las tablas y las relaciones que se representan a través de las claves foráneas o que se conectan entre sí, como podemos observar en la imagen. Aquí la relación o la cardinalidad ya son un poco distintas, ¿sí? O sea, aquí ya hay cardinalidades que se definen por números de contexto. ¿Qué quiere decir esto? Pues que tengo cardinalidad de uno que se representa como con una lineecita horizontal y una vertical, que tengo una de muchos, que es como la pata de gallina que nos mencionaba el profe en clase, que tengo uno y solamente uno, que es la línea y dos líneas verticales, que tengo de cero o uno, que es como, bueno, más adelante vamos a ir avanzando en lo visual de las cardinalidades, pero aquí en la imagen que estamos observando en estos momentos se ven pues como esas representaciones de las cardinalidades de los diagramas relacionales. Tenemos tipos de datos. Aquí tenemos en nuestra primera investigación, pues tres tipos de datos. Está la base de datos relacional, que como ya mencioné es la entidad relación, que esta base de datos de modelo relacional almacena los datos en tablas, las organiza en filas y en columnas. Ejemplo, MySQL, SQL, Oracle. La base, como número dos, tenemos la base de datos no relacionales o la no SQL, que están diseñadas para manejar grandes volúmenes de base de datos no estructurados o semiestructurados, incluyendo algunos subtipos. Subtipos de esta base de datos tenemos los documentales, las clave de valor, los grafos y columnar. Los documentales almacenan datos en documentos. Un ejemplo de esto pues están los JSON, los BJSON,
que pues un ejemplo aquí dentro de este documentales son los Mongo. Tenemos también las clave valor. ¿Qué son las clave valor? Se utiliza para un modelo de clave valor simple para almacenar datos, que están los Dynamino DB, están los Rendis, también otro modelo de base de datos no SQL son los grafos, que se centran en la relación entre datos y utilizan nodos y aristas para representar la información y como la relación entre estos. Están los columnar, que son los columnar. Almacenan datos en columnas en lugar de filas, lo que esto lo vuelve eficiente para consultas analíticas más rápidas. Aquí nos encontramos con Apache Cassandra. eh, Eso es a grandes rasgos base de datos no relacionales. Tenemos un tercero que son base de datos orientada a objetos o base de datos de objetos. ¿Qué significa esto? Es integrar conceptos de la programación orientada a objetos donde almacenan datos en forma de objetos en lugar de tablas. Ejemplo está ObjectDB y otras plataformas. Como cuarta, tenemos las bases de datos grafos, que ya había mencionado anteriormente. Las bases de datos grafos o bases de datos distribuidas están diseñadas para trabajar en múltiples servidores o nodos, permitiendo una escalabilidad y alta disponibilidad. Entonces aquí también nuevamente volvemos a mencionar a Apache Cassandra y a Google Big Tablet. Un quinto, tenemos base de datos en memoria que almacenan los datos en memoria principal del servidor, lo que permite un acceso extremadamente rápido. Y un ejemplo de ello son los Redis, el Mikatesh y como otros dos ejemplos que no los colocamos en la presentación, tenemos bases de datos de tiempo real que se optimizan o que optimizan para realizar consultas y operaciones en tiempo real y las bases de datos multimodelo, que soportan múltiples modelos de base de datos como relacional, documental, grafos, es decir, bases de datos tanto relacional como no relacionales, en una sola base de datos. Un ejemplo de esto pues está Arango DB y Oriental DB. Entonces, cada tipo de base de datos se adapta a diferentes necesidades según los datos y a dónde lo queremos aplicar. Entonces, esto como para ir cerrando los tipos de base de datos. Ahora más adelante mi compañero les va a explicar como qué tengo a favor o en contra, como la tabla comparativa de bases de datos relacional y base de datos no relacional. Listo. A continuación van a ver el cuadro comparativo que realizamos, que son la comparación de datos, lo como decía Laura, base de datos relacionales, base de datos no relacionales. Los comparamos según sus características. La primera característica que encontramos es el modelo de datos utilizado. En las bases de datos relacionales se utiliza, como lo estaba diciendo mi compañera, es basado en tablas, filas y columnas. Mientras que en bases de datos no relacionales, los modelos son un poco más diversos, ya que utilizan documentos, clave valor, grafos, columnas y vistas. Segunda característica, tenemos el lenguaje de consulta. En el lenguaje de consulta encontramos que las bases de datos relacional manejan el lenguaje SQL, que es Structure Query Language, mientras que la base de datos no relacional varían según el tipo de base de datos, el lenguaje de consulta, que en este encontramos, igualmente como lo mencionaba mi compañera, MongoDB, JavaScript, entre otros lenguajes de consulta que tienen o utilizan unos comandos específicos. Tercera característica, encontramos en la estructura de esquema. La estructura de esquema encontramos que la base de datos relacional se rige por un esquema predefinido y un poco rígido, mientras que la base de datos no relacional es un esquema supremamente flexible y, por así decirlo, no maneja un esquema tan rígido, así que tiene una diversidad mucho más grande. Seguimos con la cuarta característica, que es la integridad de datos. En las bases de datos relacionales, la integridad de datos es muy alta y soporta el ACID. ¿Qué es el ACID? Es la atomicidad, consistencia, aislamiento y durabilidad de los datos. En las bases de datos no relacionales no puede soportar un ACID tan completo como las bases de datos relacionales. Sin embargo, hay un tipo de base de datos no relacional que podrían soportar cierto tipo de transacciones. La quinta característica tenemos la escalabilidad.
En las bases de datos relacionales tiene una escalabilidad vertical, lo que se mejora dependiendo del hardware utilizado y dependiendo del servicio que vaya a utilizar los datos. Mientras que en la base de datos no relacional, la escalabilidad es horizontal. Así puede tener como una forma más de ingresar a los servidores y de manejar las bases de datos. Bueno, la última característica que encontramos es curva de aprendizaje. En la curva de aprendizaje para todo lo de las bases de datos relacionales, encontramos que la curva de aprendizaje es bastante alta debido a la complejidad de SQL y de los esquemas que manejan los programas. Y para las bases de datos no relacionales, la curva de aprendizaje es un poco más baja, ya que es más fácil de escalar, ya que es más fácil de manejar todos los sistemas y maneja un esquema que no es tan complejo. A continuación, vamos a responder la pregunta de qué es una estructura de requerimientos. Los requerimientos son todos los requerimientos que nosotros tenemos como usuarios que se complementa como declaraciones en un lenguaje natural que van acompañados de ciertos diagramas. En esto se espera que los sistemas brinden a nosotros como usuarios cierto tipo de acompañamiento y asimismo cierto tipo de restricciones bajo las cuales va a operar los sistemas. Las estructuras de requerimientos se representan como una descripción general del problema o la necesidad que se requiere resolver, así como que nos dan flujos y nos da una estructura de información para poder realizar esta estructura de requerimientos. En la siguiente presentación encontramos qué es un modelo conceptual. Un modelo conceptual, en pocas palabras, es un diagrama que muestra la realidad, por así decirlo, de nuestros proyectos. Muestra los principales factores de amenazas y oportunidades de mejora. Este modelo conceptual establece esas relaciones causales entre estas dos fuerzas que se complementan entre las amenazas que vamos a tener durante las bases, durante la creación de las bases y las oportunidades de mejora que podemos utilizar. En la siguiente encontramos qué es un modelo lógico. Okay. Un modelo lógico es la representación gráfica de los requisitos de la información para que se pueda trabajar en un área determinada. La construcción de este modelo de datos toma en cuenta distintas representaciones de datos, datos conceptuales, elementos asociados, definiciones, y tiene un contexto más amplio de estructura de datos. Asimismo, este modelo lógico es un poco más simplificado y se comunica más fácil entre los datos. Eh, También podemos decir que los detalles de este modelo incluyen las definiciones de atributos propios y claves principales, claves externas, definiciones, cardinalidades y relaciones que se encuentran en las descripciones entre entidades y clases durante la creación de las bases de datos. Asimismo, también debemos comentar que se establece y se define la naturaleza de las relaciones entre los datos y este modelo normaliza los datos dentro de los diferentes tipos de modelos, por así mismo decirlo. Bueno, profesor, esta es nuestra presentación y le doy la palabra a Laura. Bueno, Sebas, gracias. Entonces, digamos que en resumen, lo que se basaba en nuestro de trabajo el día de hoy es explicar qué era un modelo de identidad, qué elementos tenía el modelo de identidad, qué es un diagrama relacional, cómo pasaban de modelo relacional, cómo migraban eso a diagrama relacional, los tipos de datos, que vimos 7 tipos de base de datos. Hicimos el cuadro comparativo sobre las bases de datos relacionales y las bases de datos no relacionales, o también conocidas como SQL y no SQL, que es una estructura de requerimientos, que era un modelo conceptual, que como explicaba Sebastián, un modelo conceptual era como mostrar en qué íbamos o qué queríamos hacer, como las amenazas y las oportunidades de mejoras de esa base de datos que hicimos, que implementamos o que queremos implementar. También pues y finalmente pues explicamos que es un modelo lógico. Eso era todo el trabajo pues de lo que de la investigación y con el fin de este video.